Bienvenidos nuevamente al canal. Es un gusto poder tenerles de vuelta para más estudios bíblicos y en esta ocasión va a ser el primer video en una serie en la cual vamos a estar considerando estudios sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Por esta ocasión nuestro video se enfocará únicamente en la introducción a la carta. Sin más, vamos a pasar con nuestra introducción. La ciudad de Éfeso fue una de las más importantes en el Asia Menor durante la época del Nuevo Testamento. Los expertos estiman que pudo llegar a alcanzar una población entre 300.000 o 500.000 habitantes, que para aquel entonces era una cifra bastante significativa. Era una ciudad pagana culturalmente hablando y en cuanto a lo religioso, eran bien conocidos por su devoción y el culto que rendían a Diana, también llamada Artemisa. El apóstol Pablo pudo estar en Éfeso durante su tercer viaje misionero y permanecer allí por más de 2 años, lo que le permitió realizar una labor muy extensa de evangelismo, pero también de enseñanza. El largo tiempo que el apóstol Pablo permaneció en Éfeso también le permitió formar lazos fuertes, lazos estrechos de comunión con los creyentes efesios, hasta el punto que cuando él se tiene que despedir de los ancianos de la congregación en la playa de Mileto, eso da origen a uno de los pasajes más conmovedores que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento. Con el paso del tiempo, la ciudad de Éfeso se llegó a convertir en un centro muy importante de evangelismo, desde el cual las verdades del Evangelio se extendieron a otras zonas cercanas. Y Éfeso también es conocida porque otros grandes siervos de Dios, como Timoteo o el propio apóstol Juan, más adelante tuvieron oportunidad de realizar ministerios en medio de los creyentes efesios. Después de su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo estuvo preso en Roma, como es la opinión más probable, una especie de arresto domiciliario en donde él escribió una serie de epístolas que ahora nosotros conocemos como los escritos del cautiverio o las epístolas de la prisión. Estas cartas incluyen Filipenses, Colosenses, Filemón y también la carta a los Efesios. Se opina, los comentaristas son de la opinión de que esta epístola en particular no estaba solo dirigida a los Efesios, sino que era una especie de carta que debía circular en varias iglesias o congregaciones, entre ellas Éfeso, pero también se podían incluir otras como por ejemplo la Odisea. Sin embargo, nosotros ahora la conocemos como el título de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Independientemente de esta cuestión, el tema que Pablo trata de desarrollar aquí es el misterio de la iglesia, un misterio presente en el Evangelio que había estado oculto en edades anteriores, pero que ahora finalmente Dios ha revelado. La verdad gloriosa de un pueblo el cual está conformado por judíos, pero también por gentiles, y un pueblo del cual Cristo es la cabeza. La forma en la que la epístola está dividida es muy clara. Todo el contenido está en 6 capítulos y esos capítulos tienen 2 divisiones. Capítulos 1 al 3, una sección claramente doctrinal, y capítulos 4 al 6, una sección práctica donde podríamos encontrar instrucciones, exhortaciones y mandamientos a los lectores de la carta. La forma en la que se pueden titular estas 2 secciones es muy variada, depende de los autores, de los comentaristas o del propósito que tenga el estudio. Yo voy a tomar, por ejemplo, la división que hace la Biblia Plenitud, que nos dice capítulos 1 al 3, la posición de los creyentes, y capítulos 4 al 6, la práctica de los creyentes. Eso lo vamos a estar analizando y detallando más adelante en nuestros videos posteriores. Yo voy a finalizar comentando que la carta a los Efesios ha sido llamada la corona de los escritos de Pablo o la reina de las epístolas. Todo esto por la forma en la que está escrita, también por las maravillosas doctrinas que aquí son presentadas, y es que algunas de las doctrinas que sobresalen en la carta a los Efesios es, por ejemplo, las verdades acerca de la salvación, pasajes muy importantes sobre la persona del Espíritu Santo, temas que tienen que ver
mucho con la iglesia y de forma especial la manera en la que Pablo habla del Señor Jesucristo, adoptando un poquito lo que yo también encontré en esta Biblia de estudio que le he mencionado anteriormente. Le voy a compartir 6 maneras en las que Cristo es presentado del capítulo 1 al 6 en la carta a los Efesios. Por ejemplo, en el capítulo 1, Cristo es presentado como el amado, en el cual los creyentes reciben toda clase de bendiciones espirituales. Además, Él es quien resume todo el universo y es aquel que lo llena todo. En el capítulo 2, Pablo nos presenta a Cristo como el reconciliador que hace posible la paz entre Dios y los hombres, pero también el gran reconciliador que logra la paz de la humanidad consigo misma, quitando de en medio las enemistades. En el capítulo 3, el Señor Jesucristo aparece como aquel en quien están escondidas las inescrutables riquezas del Evangelio. Capítulo 4 es el dador de dones y de hombres dotados de dones a la iglesia, así como el gran libertador que ha llevado cautiva la cautividad. Capítulo 5, muy especial en la epístola, el Señor Jesucristo aparece como el esposo ideal que ha amado a la iglesia hasta el punto de que se entrega a sí mismo por ella para rescatarla y limpiarla. Y capítulo 6, aunque de forma un tanto implícita, el Señor Jesucristo aparece como el Señor poderoso en batalla, que dota a los suyos de recursos espirituales para salir vencedores en la guerra espiritual. Tan solo estas son algunas razones de por qué la carta a los Efesios es tan especial y por qué para nosotros va a ser un placer el compartir con ustedes los estudios basados en esta epístola. Antes de finalizar, les invitamos a suscribirse y que de esta manera les puedan llegar siempre las notificaciones de los estudios que vamos a publicar más adelante. También para reforzar lo que hemos estado comentando y el contenido de otros videos, le invitamos para que lea la carta a los Efesios las más veces que le sea posible. Vamos a tratar de que cada video al final tenga una actividad para que ustedes también puedan interactuar, puedan responder e ir mostrando lo aprendido en estos videos, pero por esta ocasión únicamente la invitación es a la lectura de la epístola. Les mandamos un saludo muy especial y esperamos vernos pronto. Hasta luego.